tal como lo habíamos anticipado hace apenas unas horas por este mismo canal de La Voz de la Patria Grande, un tsunami migratorio se ha producido en el mar Mediterráneo y ese hecho que alarma a toda Europa ha puesto el grito en el cielo. Dos líderes europeas, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, porque visitaron la isla de Lampedusa, la más meridional de Italia, y se encontraron con una imagen para ellas escalofriante. Pero para ampliar detalles de este asunto, hurgar más que todo en las razones que lo generan, hemos invitado a dialogar a Ariel Umpierres, prestigioso analista de geopolítica internacional, a quien estoy dando la bienvenida. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el fenómeno tiene asustado al primer mundo. Ahora llegaron 7.000 migrantes a Lampedusa. ¿Qué crees vos que ha pasado ahí? Bueno, en realidad hay varias partes en esta noticia. Una es la llegada de muchos inmigrantes en condiciones clandestinas. Recordemos que vienen de África, de diferentes puntos de África. Cruzan principalmente a través de Túnez, algunos a través de Libia, lo que quedó de Libia, y llegan principalmente, digo, de Túnez porque está ahí al lado, de frente a Lampedusa, la isla de Lampedusa. Pero llegan a otras regiones también de Europa, ¿no es cierto? El tema aquí, esto tiene varias partes. Una es la cantidad de inmigrantes, que es evidentemente muchos, son muchas personas que llegan Sí. en condiciones de desesperación. Son personas que no, esto hay que recordarlo siempre, nadie deja su país, su tierra, su familia, sus amigos, porque sí, por el gusto de irse. Se van Exacto. escapando de las condiciones de pobreza, de violencia, de falta de futuro que está imperando en sus propios países, como muchos Ujú. hermanos centroamericanos, sobre todo, que cruzan en condiciones difíciles hacia los Estados Unidos o buscan llegar hacia los Estados Unidos. Si nadie lo hace con sus hijos, y ya digo, pasando peligros y complicaciones de todo tipo, por el simple placer de hacerlo, lo hace por una necesidad. En segundo lugar, lo que hay que recordar, después entraremos en el caso específico de Italia, es que Ujú. aquellos que llegan a Europa son, creo que el 5%, son una ínfima parte de la cantidad de inmigrantes que se están produciendo, de movimientos migratorios que se están produciendo dentro de la propia África. El 95% de los inmigrantes africanos van de un país a otro dentro de África. Son pocos los que buscan llegar a Europa por diferentes razones, por los peligros, por los costos, por los desafíos, etcétera. Pero es dentro de África donde se están produciendo movimientos migratorios muy potentes entre los diferentes países, no solamente el norte de África, sino la África subsahariana también. Entonces, esto es importante señalarlo. En segundo o tercer lugar, hay que recordar que, si bien es cierto que nadie quiere irse de su país y dejar su familia y sus amigos, etcétera, lo tiene que hacer porque allí las condiciones de vida son cada vez peores, están en las peores condiciones. Recordemos que en lo que hace a los países del norte de África, sobre todo Túnez, el propio Marruecos, Argelia, Egipto y Libia, han sido el Sí. resultado de las políticas que han aplicado los chicos de la OTAN, allí los propios franceses, italianos, que hoy se quejan, españoles, Sí. norteamericanos, ingleses, belgas, holandeses, a lo largo de siglos de opresión, de destrucción, y en los últimos años, en los últimos 20 años, con la tan publicitada primavera árabe, que Ujú. esencialmente lo que buscaba era descalabrar la poca democracia, la poca convivencia que había en esos países. Por ejemplo, caso emblemático, el de Libia, donde lo que buscaban era destruir a Gaddafi, que siendo que Libia era el país más próspero de África, más estable, donde la gente vivía bien, no había violencia, había prosperidad económica, había abundancia económica concretamente, habían buenos servicios de salud, de educación, era un país absolutamente próspero. Y sin embargo, Gaddafi, por y no lo estoy ni defendiendo ni atacando a Gaddafi, estoy diciendo,
dado que él en su momento quería volar de alguna manera en su ambición de hacer de África un continente más independiente, buscar una moneda alternativa, que se vendieran los recursos naturales a un precio más justo, en fin, algunas banderas muy lógicas y razonables, Claro, empezó a molestar. Y allí fue que fueron a bombardearlo, a matarlo y demás, Margarita. sí. Y eso me hace pensar también en un viejo proverbio que dice que quien siembra vientos recoge tempestades. Y has dicho justamente dónde surge precisamente este éxodo de africanos hacia Europa, cuál es la razón fundamental. Y también me hace pensar y poner en duda el plan que dice Ursula von der Leyen que va a poner en marcha en Europa para tratar de ponerle un freno a ese éxodo, que para mí es como ellos construyeron un muro, un dique, donde pusieron del lado de allá a los africanos a extraer el diamante, el oro, los marfiles, y ese dique se rompió y ahora no lo pueden parar. Entonces, mi pregunta a él es, ¿qué va a pasar con este plan que dice Ursula von der Leyen que va a poner en marcha en Europa para tratar de frenar el éxodo? ¿Lo va a lograr? ¿Qué crees vos? Mira, Europa está debatiéndose con sus propios demonios, es decir, el Mm, racismo, la xenofobia, no, todo esto, las noticias que estamos viendo en los medios de prensa, en las redes sociales, son muy alarmantes porque está despertando en las poblaciones ese enano fascista que todavía sigue estando allí en mucha gente en Europa, en diferentes países, porque claro, dice, bueno, vienen todas estas personas que además son de un color diferente al nuestro, tienen una cultura diferente a la nuestra, sí, sí, están produciendo desmanes allí aparentemente, hay barricadas en la isla de Lampedusa y se pelean entre ellos, en fin, cosas lamentables. Entonces esto despierta o alienta en las poblaciones esa animaversión. Y Europa está desarmada frente a este problema, porque lo que propone la Unión Europea son, ya digo, lo que tú decías, son límites, son paliativos exacto. puntuales. Mira, con lo que se ha gastado en Ucrania en la guerra, yo creo que hubieras creado fuentes de trabajo, escuelas, hospitales, Sí, desarrollar la agricultura, desarrollar las producciones que son producciones artesanales, muy sencillas, locales, sí. pero esta gente no sabe hacer estas cosas, no piensa de esta manera. Para ellos el mundo se divide entre nosotros que tenemos la razón, que somos los blancos, buenos, lindos, puritanos, y todo el Sí, resto que están equivocados y son unos bárbaros y unos salvajes, que lo único que hay que darles son bombas y golpes de Estado y robarles sus recursos naturales, como el caso del uranio de Níger, que lo pagaban 0,85 centavos de dólar, de euro, 0,85, cuando el precio internacional es 204. Y bueno, pero no les para que no gusta. se apagaran las bombillas de Francia. Exactamente. Entonces, Margarita, es muy difícil razonar con esta gente y muy difícil además entrar en el juego de esta gente, porque te dice, mira, yo tengo 10 puntos, ¿no? 10 propuestas, son las que dijo Úrsula Sí, ahora cuando se encuentra con Meloni. Pero yo exacto. las he Sí, leído y son propuestas que sí, estamos todos de acuerdo, está bien, mejor o peor, pero son paliativos circunstanciales, es para dejar contenta, entre comillas, a la población europea de que están haciendo algo. Pero insisto, bastaría con desarrollar las producciones agrícolas familiares en esas regiones con poco dinero. Doy un ejemplo que ujú, creo que lo comentábamos con el J hace unos días. sí, El gobierno del Congo, que es un país de 80 millones de personas, yo viví en el Congo, por eso me impactó la información, acaba de implementar un sistema, un plan por el cual va a mejorar la calidad de los partos de las mujeres en el Congo. Es decir, en las mujeres del Congo tienen más o menos entre 6 y 8 hijos, en condiciones muy, muy difíciles. Entonces hay mucha mortalidad infantil, mucha mortalidad de madres y demás. Insisto, es un país de 20 millones de personas. ¿Sabes cuánto le cuesta al gobierno del Congo mejorar las condiciones de parto de las mujeres de su país? 20 millones de dólares. 20 millones. Y a Ucrania le han dado cerca de 100.000 millones para la guerra. Imagínate si sí, ese dinero que apareció de la noche a la mañana, porque
Lo de Ucrania empezó en febrero del año pasado, en menos de un año febrero. juntaron 100.000 millones de dólares. Mira Ahora, vos. claro, que invertir en el desarrollo humano de los africanos no es negocio, es mejor tirarlo en bombas allá, Margarita. Claro, claro. Ariel, esto, a ver, vos dijiste hace un momento que estuvo Úrsula von der Leyen por allá por Túnez, y yo recuerdo que sí, que hubo una reunión donde ella estuvo con las autoridades, con el gobierno tunecino, queriendo negociar, darle cosas a cambio, promesas de financiamiento, qué sé yo, pero para que Túnez retuviera algunos migrantes y que no llegaran a las costas europeas, donde por supuesto tratan de mantener todo limpio, impecable, y que no sea asaltado por los inmigrantes que son tan despreciados allí. Pero también contra esto choca un poco la propuesta de Giorgia Meloni, que dice que abandonar los planes de mantenimiento a la migración e ir a negociar con los gobiernos africanos. Es decir, después que crearon este monstruo, lo quieren ahora parar y no pueden. Yo para mí las veo como dos tipas histéricas que están en pánico y no saben lo que van a hacer. Una proponiendo una cosa por un lado, la otra por el otro. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, la Unión Europea, cada vez que se reúne, por lo menos lo que sale en los medios de prensa y lo que uno se va enterando allí, la única preocupación que hay en la presidencia de la Comisión Europea es Ucrania y es el dinero para Ucrania, las bombas para Ucrania y ver qué sanciones están rompiéndose la cabeza para ver qué otras sanciones alternativas a Rusia se les pueden ocurrir. Es lo único que les preocupa. Obviamente que lo de la llegada de inmigrantes, desde el punto de vista electoral, no es bueno. Y a mí lo No, que no es más me bueno. preocupa, no, claro, Margarita, lo que más me preocupa es que la extrema derecha europea, esa extrema derecha ultra racista, siga utilizando esto como excusa para radicalizar más el discurso político, radicalizar más Exacto. esta xenofobia que hay allí. Recordemos que en Alemania, el partido Alemania Alternativa, la ultraderecha, ha ganado bien algunas elecciones regionales, en Austria lo mismo, en los Países Bajos lo mismo, a Vox no le va mal allí en España. Bueno, Meloni era esa ultraderecha, pero parece que ya ni eso es. Ese me parece que es el riesgo mayor de que pueda esto de ir acentuándose, derivando. Tampoco, vamos a decir la verdad, tampoco es que son millones, no, allí hablan de invasión de inmigrantes, no es el caso. Son algunos medios de prensa que muestran la misma foto, la misma imagen. Magnifican, claro. Magnifican, sacan de eso provecho publicitario para que las personas se alteren. Pero yo creo que esto no tiene solución en lo inmediato, no tiene No. solución porque, como tú lo has dicho, el problema es de fondo allí, Margarita. Y incluso, fíjate si me magnifican la información que están ahora dando a conocer estadísticas de que ya en lo que va de año hay 124.000 migrantes que han llegado a las costas de Italia. Esta mujer, Giorgia Meloni, que bien sabes que es la expresión de la ultraderecha, pero que ahora no se sabe por fin qué cosa es. Hay que decir también que cuenta con simpatía con una buena parte de los italianos que la ven a ella como la fiera pantera enjaulada que trata de protegerlos para que no irrumpan en los migrantes en ese medio y perturben la paz, supuesta paz que ellos tienen en el lugar. Pero también hay que ver que a ver, la xenofobia se ha exacerbado de tal manera que no sé hasta qué punto sería beneficioso para los migrantes. Por supuesto que ellos no están en condiciones de evaluar ni de escoger. Se lanzan a Europa porque significa para ellos el primer mundo y la posibilidad de vivir mucho mejor que el drama que sufren allá en sus países. Pero se enfrentan con la xenofobia porque el viejo, el negro, el musulmán, el niño, el discapacitado, todas esas personas que no encajan en la sociedad del primer mundo son totalmente discriminadas. Entonces, ese es el drama también que les espera a los que logran llegar. Y no olvidemos también que Giorgia Meloni tuvo una crisis con Emmanuel Macron, precisamente por los migrantes,
porque se peloteaban, te los mando para allá, lo tienes que tomar. Entonces han querido ahora resolver ese conflicto. ¿Qué sabes vos de cómo ha ido ese tema entre ellos? Bueno, sobre todo la Meloni es la que más lo ha explotado eso. Macron yo creo que no le dio mayor trascendencia, pero Meloni sí. Ahora, a mí me hacen reír estos de supuestos radicalizados de ultraderecha. Son muy exigentes con los inmigrantes, pero después van de rodillas a Bruselas, ¿eh? Van a pedirles perdón a, Exactamente, a Bruselas y que ella, ¿te sí. acuerdas que decía que hasta en algún momento en la campaña electoral criticaba a la OTAN, criticaba a Bruselas? Y cuando fue elegida primer ministro, llegó a ser primera ministra, a la semana se fue a Bruselas a decirle, no, no, todo aquello que yo dije ¿No? era... Y se le vio en fotos queriéndole dar la mano a Zelensky y con mucha risa y mucho abrazo. Entonces, es una puesta en escena realmente. Son Totalmente. Y tampoco ahora fue a, creíbles. a romper envió a su vicepresidente a romper el acuerdo de ingreso de China, de Italia a la ruta de la seda, o sea, el contrato que habían Ah, firmado en sí, el 2019, ahora sí, fue allí, dado que desde Estados Unidos, no sé, desde Bruselas la llamaron y le dijeron, no, no, ese acuerdo que firmaron en el 2019 entre Italia y China, no, hay que romperlo. Y allí fueron y lo rompieron. Entonces, siendo que era beneficioso para Italia, para la economía sí, italiana, para los negocios, para las empresas. No importa, les dieron la orden de romper el acuerdo con China y lo rompieron. Yo el tema de los inmigrantes, y tanto hago un sí, paralelismo también, Margarita, con sí, América Central, me es muy doloroso, me es muy triste, y como tú decías, es muy difícil para los inmigrantes muy adaptarse, difícil. la segunda etapa, ¿no es cierto? Ya lo he dicho el rey de Marruecos, el padre del actual rey, Hassan II, quien dijo hace unos años, no se hagan ilusiones, la integración cultural entre ustedes, europeos, y nosotros, africanos, es prácticamente imposible. Es imposible, somos de otra cultura, somos de otra... El rey de Marruecos no estaba diciéndole. Entonces, pero bueno, lamentablemente es la realidad que les toca vivir a tantos miles de africanos, ¿no, Margarita? Sí. Sabemos que hay muchos focos de rebelión en África. Está lo que ha sucedido en Níger, está el tema marroquí, lo del Sahara Occidental, lo del Congo. Está lo que pasó en Libia, que es un desastre natural, como pasó en Marruecos también, pero todo esto es generador de éxodo. Y yo creo que coincidimos entonces en que las migraciones tienen causas muy generales, muy diversas, que son económicas, políticas, culturales, raciales, en fin. Pero a esto Europa ahora está abocada, pero en pánico. Así es que creo que hemos coincidido en esto, Ariel, y te agradezco infinitamente las reflexiones que has compartido con nosotros para Prensa Alternativa, este canal, esta voz, la Patria Grande, y te invito a que en otra ocasión volvamos a encontrarnos. Así será. Un abrazo grande, Margarita. Un placer. Gracias. Y a nuestra audiencia les invitamos a que se suscriban porque vienen temas apasionantes y de mucha actualidad y con invitados como Ariel Umpierres, que es un hombre que conoce de lo que habla. Muchas gracias.